Bienvenidos a Encuentro con la Caja, este programa que pueden encontrar cada jueves a las 20 en el canal de YouTube de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. En la frase célebre hoy encontramos a Jimi Hendrix, que dijo: "El conocimiento habla, la sabiduría escucha". En un mundo donde la información está en todas partes, a veces nos enfocamos tanto en hablar y demostrar lo que sabemos que olvidamos lo más importante: escuchar y aprender de los demás. James Marshall Hendrix nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Se lo conoció mundialmente como Jimi Hendrix en su faceta de guitarrista, cantante y compositor. Jimi Hendrix fue de ascendencia afroestadounidense. Tanto su madre Lucille como su padre Al eran afroamericanos, mientras que su abuela paterna, Sinora Ross Moore, era afrodescendiente y también cherokee. Cuenta la leyenda que cuando Jimi tenía 8 años, en su escuela tenía la costumbre de andar con una escoba para emular una guitarra, y esto llamó la atención de uno de los trabajadores sociales del establecimiento. Después de verlo durante meses agarrándose a la escoba como objeto transicional, le escribió una carta al director alegando que si no le compraban una guitarra le podía causar un daño psicológico irreparable. La respuesta fue negativa, pero en ese mismo tiempo Jimi encontró un ukelele entre la basura y así nació el mito. A pesar de que su carrera profesional duró solo 4 años, fue reconocido mundialmente. Él falleció a los 27 años de edad. Es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia. La frase de hoy destaca la diferencia entre conocimiento y sabiduría al señalar que mientras el conocimiento se expresa verbalmente, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de escuchar y reflexionar. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Lo dijo Jimi Hendrix. Desde la Caja de Médicos, te acompañamos en tu etapa activa, con numerosos beneficios. Sabemos que la familia es lo más importante para vos. Por eso brindamos subsidios por nacimiento y adopción, por maternidad y por hijo con discapacidad. Si ambos padres son afiliados, los dos pueden percibir el subsidio por nacimiento. Si tuviste un accidente o una enfermedad que te impide ejercer la profesión por el plazo de 1 mes o más, podés solicitar el subsidio por enfermedad. Esta cobertura se puede prorrogar hasta el plazo máximo de 1 año. Transcurrido el año desde el acuerdo del subsidio por enfermedad, en caso de persistir la misma y no resultar de carácter total y permanente, podés solicitar el subsidio por invalidez por el término máximo de 1 año. Si tenés 65 años de edad, 35 años de aportes a nuestra caja y de ejercicio profesional, podés solicitar la bonificación por cómputo de servicio y edad. Este beneficio te permite continuar con la matrícula habilitada y ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires sin abonar el aporte fijo mensual. Una vez acordada, en caso de que trabajes de manera particular, tenés que seguir aportando el 5%, correspondiente a honorarios particulares y judiciales. Contamos con nuestra propia compañía de seguros, la cual te ofrece una amplia gama de seguros de vida y accidentes personales, creados a tu medida y destinados a cada etapa de tu vida familiar y profesional. Te brindamos una importante cobertura que te permite elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Protección familiar y accidentes personales. Somos la Caja de Médicos. Estamos junto a vos en cada etapa. Y hoy en Encuentro con la Caja recibimos al doctor Humberto Lucero. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Pablo. Muy agradecido por tu invitación. Realmente es un placer. No, al contrario, agradecidos nosotros por tu predisposición inmediata a nuestro llamado. El doctor Humberto Lucero, ¿dónde está hoy? Ciudad de Buenos Aires.
Ah, Mi perfecto. periplo ha finalizado por ahora en la ciudad de Buenos Aires. Vengo de la provincia de Córdoba de chico, pasé por La Plata y actualmente he recalado hace ya unos años en la ciudad de Buenos Aires. Hay un célebre legista, un médico legista, autor de numerosos artículos y una extensa trayectoria en el ámbito de la formación de la docencia. ¿Usted lo conoce? ¿Es usted? No, tal vez sea un homónimo. Yo soy un modesto trabajador de de la medicina legal. Está bien, tengo lo que tengo encima, tal vez de más, son años de trabajo en medicina legal, pero me he dedicado toda la vida y realmente me satisface mucho haberlo hecho, no me ha dado grandes satisfacciones. ¿Cómo surgió? Porque todo tiene un inicio. Ese Humberto de niño en Córdoba, ¿en dónde naciste particularmente? Soy nacido y criado en Río Cuarto, provincia de Córdoba, Bien, capital alternativa de la provincia, sí, para más datos. sí, sí. Bueno, y ahí empieza un poco mi vida profesional sin yo saberlo, o sea, mi elección de vida profesional sin yo saberlo. Yo de chico no quería ser ni bombero, ni vigilante, ni piloto de avión, yo quería ser profesor, pero profesor en la concepción que yo tenía del profesor, que venía de la literatura y venía del cine. El Ah, profesor era el personaje que acompañaba al héroe, que era el sabio, el hombre de ciencia, que era un personaje secundario y que resolvía todos los problemas con ciencia, aparatos, técnicas, etcétera. ¿No? Entonces, caso del doctor Sarkov de Flash Gordon, y sí. él sí, era uno de ellos, y el profesor Lidenbrock, del viaje al centro de la Tierra, te doy dos ejemplos. Entonces, esa Correcto. era mi concepción del profesor, una especie de hombre sabio que todo lo podía resolver con recursos metodológicos, científicos, técnicos, etcétera. Bueno, ese personaje prendió fuerte en mí y progresando en el tema de la literatura y del cine, apareció dentro de lo que yo leía o veía un personaje que era el médico forense, que también me resultó seductor y fascinante porque era una variante del profesor que resolvía otro tipo de problemas y se me incorporó a lo que yo quería hacer cuando fuese grande. Qué interesante. Llegado el momento de la elección de la carrera, o sea, dónde podía canalizar esa fantasía mía del hombre sabio, me, eh, me gustó, me atrajo la medicina en el sentido de que es un poco la ciencia del hombre. Yo no creo que haya algo más fascinante, más interesante que una historia humana, de cualquier ser humano. Es una historia, es una novela, cada persona es una novela, es una historia. Tal cual. Entonces decidí introducirme al mundo de la medicina y conocer al hombre. Y así lo fui conociendo y así fui encontrando el camino en la carrera. Mostrando otras aristas que nos han marcado desde nuestra infancia, y yo pienso en ese Humberto adolescente enamorándose del cine en Río Cuarto, tenías esa experiencia, la gente quizás pensando en los años que vos tenés, iba semanalmente al cine. ¿Esta es tu historia? Esa es mi historia, sí, si era un espectador consecuente, un lector consecuente. Sigo siendo un lector muy consecuente, sigo siendo un espectador ya no tan consecuente, pero me sigue atrayendo la ficción, me sigue trayendo el ensayo, la novela, leo constantemente, veo cine todo lo que puedo. Era una especie de rara avis dentro del grupo infantil porque las visiones daban para otro lado, que es jugar al fútbol, hacer algún otro tipo de cosas que a mí no me atraían tanto como lo que te estoy contando. Correcto. Y el vínculo con la, o sea, fuiste buscando en tu adolescencia ese eslabón que uniera ciencia, docencia y la medicina fue el canal que elegiste. Ahora, eso no sufrió ninguna crisis, se sostuvo siempre desde que lo decidiste. ¿En algún momento pensaste, por ejemplo, en ser cineasta? Bueno, en realidad, si entramos en el terreno de las confesiones, lo he sido. He podido trabajar hace ya mucho tiempo en cine,
escribiendo y haciendo algunos cortometrajes. Los puedes encontrar en IMDb, no están todos. Algunos están en mis trabajos. Pude hacerlo, fue realmente muy interesante, muy importante, pero la profesión me atraía más, digamos, me exigía más la profesión y la otra actividad, al menos en la Argentina, no es de tipo constante, o sea que podés estar boyando a la deriva sin hacer nada, no sé, tal vez perdiendo años de tu vida sin hacer nada o ser traspapelado, y no me ofrecía una posibilidad de continuidad. En cambio, la profesión la seguía ejerciendo y tenía lazos muy fuertes con la profesión que fui adquiriendo ya en los últimos años, especialmente de la carrera y en los años de ejercicio, que me ligaron profundamente a la medicina legal y a la psiquiatría forense, que son las dos especialidades que yo ejerzo todavía. A mis años todavía las ejerzo. Correcto. Durante el desarrollo de la carrera, ¿en qué universidad estudiaste? En la gloriosa Universidad Nacional de La Plata. Perfecto. Sí, sabía No que... hay, sí, sí, no hay saco mío que no tenga la hoja de roble. Te digo Bien. para más datos, Ah, bueno, orgullosamente la ya llevo, sí, 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 sí. que en algún momento también yo visualicé la hoja de roble. Sí, Sí, con ciertas, a ver, prudencia, con cierta atención, pero también venimos de sí, ahí. sí, Humberto, sí. Mancino, Yapuznik, eh, esos apellidos, ¿qué significan para vos en tu formación? Y mira, son esenciales, te diría, en mi formación total, no solamente médica. Te hablo de muchos años atrás. La carrera, mi plan fue un plan inaugural. Mi plan empezó el año que yo empecé la carrera. Se inauguró ese año, el año 1961. Eh, Tenía el primer año, que era el aprendizaje, el conocimiento del hombre anatómicamente normal o sano. El segundo año del hombre fisiológicamente normal o sano. En tercero te encontrabas con las consecuencias de la enfermedad. Ya el hombre había fallecido, entonces vos estudiabas las entrañas o la microscopía de la enfermedad, y recién venía el cuarto año después, que era el año glorioso, en que vos llegabas al sujeto de tus desvelos, que era el hombre enfermo. Entonces me tocó, no sé si por las vueltas de la vida, por alguna predestinación, la sala 6 del Policlínico, titular el doctor Felipe César Rodríguez, adjunto el doctor Mancino, dos personajes que influenciaron notablemente en mi vida, y no solamente como médico, como te dije, sino también en mi vida como ser humano. Correcto. Era otro tiempo, ese otro mundo era, tal vez hoy no se entienda demasiado. Para darte un ejemplo, vos recordás cómo eran las salas, que eran salas de 30 camas, 15 y 15, una de cada lado. Bueno, en esa sala todas las mañanas, de lunes a viernes, de todo el año, salvo cuando estuviesen vacaciones, tanto César Rodríguez como Mancino estaban de 8 a 12, firmes de 8 a 12, estaban en el medio de la sala para revisar los pacientes, para escuchar a los estudiantes, para ir a ver qué estaban haciendo los estudiantes. Y estaban absolutamente consustanciados con la tarea. Lo hacían, yo creo que era vocacional, no podían evitar Totalmente. hacerlo. Entonces, claro, uno entraba a la sala y estaban todos los eminencias grises, te digo, te nombro dos porque había más todavía. Entonces, con el paso de los años, eso fue modificando el esquema ese del médico en la palestra. Entonces, en este momento que yo la medicina también, por razones etarias, la, la conozco como paciente, a veces voy, me he operado, me interno, entonces miro, observo quién viene, quién no, entonces me pregunto, ¿y los que saben dónde están? Porque no aparece ninguno. Bueno, el tema es que lo que sin que yo me diera cuenta, o sea, inconscientemente, lo que me insuflaron personajes como César Rodríguez o Mancino fue el trato y el significado de lo que es el paciente y de lo que es la profesión. Ujú. Te doy un ejemplo
breve. Por ejemplo, Mancino, cuando llegó un paciente nuevo, estaba en su cama, Mancino agarraba una silla, la llevaba para el lado de la cabecera, del lado izquierdo del paciente, lo hacía reclinar, que se sentara, se sentaba Mancino y lo tenía cara a cara, y Mancino empezaba a conversar con el paciente. Le preguntaba quién era, si lo escuchaba, no daba el discurso Mancino. Quién era, de qué trabajaba, cómo eran sus días, cómo era su familia. Y después que había tenido un panorama general de quién era esa persona que tenía adelante, empezaba a hacer el interrogatorio La y anamnesis. después la anamnesis, que era una anamnesis, te digo, para novelas eran, Sí, sí, como sí. de la anamnesis sacaban toda una historia clínica, eran magistrales. Y después venían los exámenes físicos que eran largos, minuciosos, eran de todos los órganos y sistemas, no solamente del motivo de consulta. Bueno, y eso yo lo miraba parado con mis compañeros, lo veía, y yo no sabía que eso se me estaba metiendo adentro. Entonces, cuando yo empecé a salir de la palestra, viste que empezás con guardias, empezás a trabajar, me di cuenta que me salía el estilo Mancino. Entonces, la capacidad de enseñarte, la capacidad de formarte, lo hacían sin que te dieras cuenta. Era Claro. algo así como una cuestión que te llegaba de manera infusa. Vos la absorbías y te transformabas en un personaje que era y sigue siendo, aunque está postergado el médico, la persona del médico sigue siendo el recurso diagnóstico y terapéutico más maravilloso que existe, Ujú. que sí ha sido delegado por razones diversas en la tecnología y demás, pero la presencia del médico es el elemento esencial para la cura o el alivio del paciente. Sublime. Me hablas de medicina de maestros, de anamnesis con un tiempo que hoy la locura, la vorágine, la cantidad de minutos que se le puede dedicar a a cada paciente, obviamente atenta contra ese modelo médico. Me tocó mucho más acá en el tiempo, Giacomantone, Varela, pero todos Oh, discípulos de sí, esa sí, sí, medicina que contás. sí. Sí, sí, Giacomantone estaba en la sala, Varela estaba en la sala también. Eh, es cierto lo que vos decís, el capital tal vez más grande que teníamos en aquel momento era el tiempo. Ujú. Entonces, vos ingresabas a la sala de clínica médica y cursabas los días que te tocaba en la hora que te tocaba. Pero existía la posibilidad de ofrecerse como voluntario para ir a trabajar a la sala. Correcto. Entonces vos te presentabas, te aceptaba el jefe de sector, eran sectores de 5 camas, o sea, de las 15 había 6 sectores de 5 camas. Y yo me presenté, me tocó en el sector del doctor Abraham Mosenberg, tal vez lo escuchaste nombrar, trabajó mucho con Favaloro. Ujú. Y teníamos la cama de 11 a 15. Bueno, la tarea nuestra era hacer las historias clínicas de los pacientes que ingresaban y evolucionar los pacientes que ya estaban internados. Bueno, Correcto. hacer una historia clínica nos llevaba, no sé, 4 o 5 días, porque hacíamos todo, Claro. absolutamente todo, neurológico, respiratorio, circulatorio, digestivo, hacíamos todo absolutamente. Hasta saber que hacíamos la sensibilidad, la tomábamos con 2 tubos de ensayo, uno de agua fría, otro de agua Claro, caliente. con el mecherito de Bunsen. Y, Sí. claro, No, no, pincho, no. toco, pincho, toco. Bueno, entonces sí, éramos, no sé, jóvenes entusiastas. A Sí, tal sí. punto, sí, yo iba a la mañana, a tal punto que un compañero, querido, compañero ya fallecido, eh, estaba tan entusiasmado que volvía a la tarde a seguir haciendo las historias clínicas, es decir, el entusiasmo que teníamos, ¿no? A su vez también cumplíamos funciones auxiliares, suponete, en aquel momento los recursos tecnológicos máximos eran la radiografía Sí, y el laboratorio. Entonces, uno aprendía también viendo cómo se hacían determinadas radiografías, porque trabajaba de camillero. Por claro. ejemplo, a uno de mis pacientes del sector se le hizo una esplenoportografía, que en aquellos tiempos era algo así como un viaje a Plutón, una cosa así. Entonces, yo sabía que llevarlo, no había nadie, pero yo me ofrecí a llevarlo y me lo llevé con la camilla, yo solo me chingaba. Tuve un viaje largo y penoso, Claro. llegué y pude ver
cómo se hacía una esplenoportografía que para mí era epifánico, de conocer uno de los últimos recursos de la medicina. Bueno, hacíamos de todo. Pasa que coincido contigo. Hoy el tiempo nos corre y ya Eh, no podemos hacer eso. no, entiendo, pero bueno, sigue siendo, la clínica sigue siendo irreemplazable y ese Ujú. ojo a veces que algunos médicos tenían, semblanteadores, estudiosos de facies que Sí, ya sí, se sí, sí. planteaban un diagnóstico diferencial al momento que un paciente ingresaba a su consultorio. Era Sí, otro sí, tiempo. Pero bueno, la sí, 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 semiología de sí. Yapusnik, que fue la que nosotros también tuvimos, por ahí está Ujú. siendo no tan entretenido para los que no estudiaron en la Universidad Nacional de La Plata. Este Sí, reportaje. sí, Pero sí. bueno, Pero de todos modos, la transmisión de experiencias es interesante, cómo se hacía, por lo menos en exacto. mis tiempos, en tus tiempos. ¿En qué momento de la carrera empezaste a sentirte atraído por la psiquiatría forense, la medicina legal? No sé cuál de esas dos especialidades habrás concretado primero. Bueno, fueron simultáneas, te cuento. El tema es que a mí ya me interesaba la psicología y la psiquiatría como vocacional, ¿viste? Leyendo por mi cuenta ficción que tiene que ver con el tema psicológico, ficción que tiene que ver con el tema forense, y te diría el encuentro personal con la psiquiatría y la medicina legal lo tuve en la facultad, que para mí fueron momentos trascendentales. Recuerdo que mi profesor de psiquiatría era el doctor Roberto Chafardo. Chafardo era también un personaje del nivel de Mancino en lo suyo, y me impresionó sí, porque pude sintetizar todos los conocimientos sueltos que tenía, sintetizarlos en una especie de cuestión metodológica que me hizo comprender lo que era la psiquiatría y qué estudiaba la psiquiatría. Y casi simultáneamente, con un año de diferencia tal vez, que entré en medicina legal, cursando medicina legal, también me encontré deslumbrado porque era justamente lo que yo estaba buscando. Entonces, ya a partir de ahí, mi destino estaba marcado. Yo iba a egresar de la facultad para trabajar en medicina forense. Tanto es así que yo me recibí en un 31 de julio y en el mes de noviembre de ese año empecé a trabajar en Melchor Romero, en el pabellón Ah, judicial, ujú, donde se trataban los casos que venían derivados por los jueces de la provincia. claro. Y a su vez, al año siguiente, en el mes de abril, empecé el curso de posgrado de medicina legal en Buenos Aires, que eran 3 años. O sea que en 3 años tuve las dos especialidades, psiquiatría y medicina legal. Y a partir de allí, parte en la función pública, luego en la función privada, luego otra vez en la función pública, seguí hasta el día de hoy. La, digamos, la experiencia docente al lado de esos monstruos que estamos nombrando surgió naturalmente. Vos ya decís que ya desde muy chico te motivaba. Al momento de ejercer la docencia, ¿pudiste unir esa pasión y en ningún momento te despegaste de ella? No, ocurre que por lo menos en mi caso, hubo un camino de Ujú, descubrirme o de descubrir cómo se hacía la docencia bien hecha. Bueno, yo soy un tipo muy organizado, tal vez demasiado, muy estructurado, me gusta esquematizar. Entonces, cuando empecé en la facultad, en la cátedra de medicina legal, empecé mi vida docente y la carrera docente, tenía clases de 45 minutos de distintos temas. Entonces, yo en general los preparaba minuciosamente, hasta te diría que los cronometraba, que duraban 45 minutos. Entonces iba a dar la clase y daba la clase y se terminaba y nos íbamos todos a casa. Humberto, Entonces, perdón una sí, interrupción. Muy de sí. serial eso. Sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, un día llego a dar la clase de X tema, entonces la secretaria me dice, no, doctora, a usted le toca este otro tema que yo no había preparado. Entonces me agarró una especie de estado de desesperación. Claro, el tema yo lo sabía,
pero no había hecho el dibujo, no había cronometrado, ya no había hecho la rutina así, sacramental de preparar una clase. Entonces tuve que salir a dar la clase como venía. Y la clase no se terminaba nunca. Y me seguían preguntando y se iban quedando. Entonces dije, bueno, esto me marcó absolutamente, me marcó para ser más suelto. O sea, lo que se espera del que da la clase no es que te mate con una clase magistral, sino que te entretenga o Claro, te haga participar. Bueno, y ese fue el estilo que fui cultivando. Eso era en la facultad, o sea, en grado. Y después lo fui modificando en posgrado. Fui profesor en posgrado del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años, más de 20. Ciertos hechos puntuales, a veces sí, ínfimos, me iban haciendo variar el estilo, mejorar en la palabra el estilo, hasta llegar a quedar satisfecho de darme cuenta que había llegado. A veces uno percibe que no llega, así ocurre a veces, ¿no? Que no llega o que no hay interés, y está en uno el defecto, realmente, no en el tema. Y ujú. descubrí ciertos recursos, ciertas trampas que me permitieron llegar a los auditorios, ¿no? Entonces lo pasaba bien el auditorio y lo pasaba muy bien yo también. Dicen que se enseña mucho mejor cuando se transmiten emociones, cuando se puede generar ese feedback con el Ujú. alumnado. Sí, Estimo sí. que lo, lo habrás comprobado. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, cuando hay una especie de ida y vuelta, ¿no? De intercambio. Y fuera de eso que es el ejercicio de la medicina, la impronta docente y todo, ¿hay algún otro hobby en la vida del doctor Humberto Lucero? Bueno, los hobbies siguen siendo los del principio, o sea, literatura y cine, y apareció una ocupación que me motivó fuertemente, que fue el derecho. Cuando yo empecé, claro, desde luego, cuando uno empieza a trabajar en medicina forense, en psiquiatría forense, en medicina legal, tiene que leer, conocer mucho de derecho. Entonces se me fue metiendo el bichito del derecho y entonces ya, bueno, ya pasados muchos años, cuando me fui de la asesoría pericial de San Isidro, empecé la carrera de Derecho, hace ya 12 años o más. Estudié abogacía, disfruté la carrera de abogacía, me enriqueció muchísimo, sí, perfeccionó todos los conocimientos de derecho que yo tenía y me introdujo en un mundo fascinante, que fue el mundo del derecho. Eh, Bienvenido, bienvenido a la parte cholula de Encuentro con la Caja. ¿Algún caso paradigmático en el que te haya tocado por ahí formar parte? sí, sí, varios de ellos. En el año 2012, si no me equivoco, me contrató la Fiscalía del Juicio, o sea, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro, para actuar como asesor de la fiscal de juicio en el juicio oral de Susana Freidós, la Ah, viuda del del gobernador. gobernador Soria, efectivamente. Ese fue uno de los hechos. En otro momento, unos años después, también el Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa me contrató para trabajar también con el Ministerio Público Fiscal en un caso de violaciones numerosas o presuntas violaciones numerosas que después no se demostraron en un jardín de infantes de Colonia 25 de Mayo. No sé si recordás, yendo para Bariloche, en Tristemente. el límite con Neuquén. Bueno, sí, dos casos por nombrarte que me hicieron trabajar mucho, me dieron muchas satisfacciones, me enriquecieron mucho, especialmente. Y por ahí yo pienso, asesinos seriales, uno ve series permanentemente de Ujú. países desarrollados, una cuestión permanente, te lo digo desde la más pura ignorancia, ¿no? Sí, En sí, sí. Argentina, como estudioso de la medicina legal y todo eso, ¿hay tantos casos de asesinos seriales como en esos países desarrollados? Es probable que sí, es probable, te digo, no te lo puedo asegurar,
Mm. porque la serialidad tiene que ver con la manera en que se investiga. Esto es, hay que linkear, porque, por ejemplo, la cuestión de jurisdicciones, viste que hay fiscalías, por ejemplo, que tienen jurisdicciones de determinada área geográfica Claro. de determinado lugar. Entonces los hechos ocurren en una y en la otra no se produce el link. Esto te lo digo porque viene a cuento porque estando en San Isidro hubo un fiscal que me vino a ver porque decía que había percibido en el área de su fiscalía, y hablando con colegas, en el área de la fiscalía de los colegas, que habían habido una serie de violaciones que tenían algunos patrones comunes. Ujú. Sí, yo podía ver todos los expedientes, que eran unos Claro. cuantos, y fijarme si había link y se podía investigar todo en la búsqueda de un autor. Ujú. Y bueno, lo hicimos, me llevó mucho tiempo, hice muchos dibujos, hice muchos gráficos, hice muchas especulaciones, y efectivamente se trataba de no todos, de una buena parte de ellos de un mismo autor, que operaba en la zona de San Isidro. Es notable cómo cuando uno abstrae, las cosas se simplifican. Cuando Bien. vos tomás, suponete, estos casos y te fijaste dónde sucedieron, dónde empezaron, dónde se produjo el hecho delictivo y dónde terminó, y vas pinchando alfileres, para decirlo de una manera así en el Sí, mapa, sí. te das cuenta que es un área pequeña, un área acotada. Entonces, metido en el estudio de la serialidad, uno aprende que eso indica que el autor, bueno, vive cerca o trabaja cerca, digamos, para no Claro. hacerlo demasiado fatigoso la explicación. Bueno, y ese caso que se llamó El hombre del tatuaje chino, de San Isidro, también es un caso que me dio una gran satisfacción, me enriqueció mucho, especialmente la metodología de estudio y de trabajo. Hace poco tuve la posibilidad de ver como espectador una serie basada en personajes reales de investigadores y lo que significa ponerle pasión a ese trabajo que en un montón de oportunidades veía emocionados hasta las lágrimas a esos detectives, tanto varones como mujeres, una vez que podían atrapar al asesino. El Ujú, estrés ujú. que conlleva, el impacto que produce en la familia, las horas dedicadas a establecer la autoría de esos crímenes. Ujú. ¿Eso a vos te ha pasado así o es algo de la ficción que yo vi? Sí, no, no, es efectivamente así, porque cuando uno va estudiando el modus operandi, los escenarios, lee las declaraciones de las víctimas, en este caso eran violaciones, uno medio como que lo va conociendo al personaje, entonces se va formando una idea de cómo es, o cómo puede ser, de qué trabaja o de qué podría trabajar, dónde circula, qué edad puede tener. Entonces, de repente lo armás ese personaje con distintas variables, ¿no? Sí, sí. Y de repente el día que lo encontrás es la culminación. O sea, es una especie de dicho en un término muy, muy gráfico, es epifánico. O sea, vos todo lo que trabajaste Claro. armando el personaje se concreta en una persona de carne y hueso y de repente un día te lo traen para que lo examines y resulta que ese joven de aspecto intrascendente e inofensivo era la persona que vos estabas pinchando con los alfileres, dibujando, buscando, armando. Bien. Eh, para finalizar, cuando entrevistamos a personas con la trayectoria, como por ejemplo la tuya, ¿qué recomendación podrías darle a médicos que recién empiezan a ejercer su profesión? Retomaría algo que te dije al comienzo. Yo les diría a los jóvenes que tengan en cuenta que la persona del médico es el mayor recurso diagnóstico terapéutico. Entonces, eso significaría que conozcan al paciente, escuchen al paciente, quieran al paciente. Van a hacer de eso un vínculo. Y cuando ellos perciban que de ese vínculo hay resultados terapéuticos, de cura, de mejoría, se van a dar cuenta cuál es el sentido de la medicina.
Bien. Agradeciéndote muchísimo, una entrevista cálida, exquisita, que ojalá nuestros espectadores disfruten como nosotros. Los Gracias, últimos gracias. segundos son para que te despidas y agregues lo que vos consideres oportuno. Bien, lo mío esencialmente es agradecerte que me hayas invitado, tener el placer de charlar contigo, de poder contar estas cosas que tal vez puedan caer en terreno fértil y motivar a algún joven colega o alguna joven colega a modificar algún punto de vista. Esa sería la gran satisfacción. Como viejo profesor que soy, lograr que un alumno se motive y de repente pueda este, crear o modificar determinadas conductas, para mí sería la mayor de las satisfacciones. Bien, hemos dialogado con el doctor Humberto Lucero. Humberto, muchísimas gracias. Igualmente, un placer, Pablo. Un abrazo. Estos son los clasificados de Encuentro con la Caja, rubro internacional. Y hoy, en el clasificado del rubro internacional, nos encontramos a Franco Simone y su tema Paisaje. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Francesco Luigi Simone, conocido por su nombre artístico Franco Simone, nació hace casi 75 años, el 21 de julio de 1949, en Aguarica del Capo, provincia de Lecce, región de la Puglia italiana, o sea, en el Taco de la Bota. Además de grabar en italiano, también lo ha hecho en español, alcanzando grandes niveles de popularidad en España, Latinoamérica y México, especialmente en Argentina, Chile y Colombia. Su debut oficial fue en el año 1972, cuando ganó el Festival de Castrocaro en su país. En 1974 se presentó en el Festival de San Remo y aunque no ganó, con el tema Fiume Grande, logró vender centenares de miles de copias en distintos lugares del mundo. En 1976 editó su álbum El poeta y su guitarra y al año siguiente el sencillo Respiro. Entonces comenzó a ganar mayor popularidad, principalmente en América Latina y más concretamente en Argentina y Chile, países a los que vino en reiteradas oportunidades. En Argentina explotó su éxito en 1978, el año en el que el Mundial se realizó en nuestro país, con el tema Paesaggio, paisaje quiere decir en italiano, y fue tal la repercusión que fue convocado para actuar en 2 películas. La Carpa del Amor, que se estrenó en 1979 y tuvo como actores principales a Cacho Castaña, Jorge Martínez, Ricardo Darín y Mónica Gonzaga, y al año siguiente, en 1980, filmó La Discoteca del Amor, que repitió la fórmula con Cacho Castaña, Mónica Gonzaga, Ricardo Darín y Estela Maris Lanzani. Clasificado internacional desde 1978, Franco Simone, Paisaje. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. ¿Le prestaste atención a esta canción? Hoy nos encontramos un tema de Fito Páez, un rosarino muy famoso que nació en el año 1963. Yo vengo a ofrecer mi corazón, una de las canciones más especiales que se ha escrito en lengua española. La compartiremos hoy, a 39 años de su lanzamiento, cuando fue incluida en el álbum de Fito Giros, publicado en 1985. El escritor Gastón García Marinozzi, que escribió un libro acerca de la canción, dijo que es hija política de la chanson francesa, del folclore de Violeta Parra y de Mercedes Sosa, de la fuerza del Nano Serrat, del rock de Bob Dylan o de The Beatles, una memoria coral de la época.
En ese mismo libro se extrae una cita de Serrat en la que define el tema como parte de la banda de sonido de un tiempo de ilusión y esperanza, de recuperación de sueños y libertades. Cuando Fito lo escribió en 1984, Argentina se encontraba en los primeros años de reconstrucción, luego de lo que fue la etapa más oscura de la historia debido a la dictadura militar. Ya en democracia y con Alfonsín como presidente electo por el pueblo, el país iniciaba un camino de esperanza con la recuperación absoluta de los derechos y de la libertad. Fito contó que compuso la canción en un par de horas en el comedor de su casa que da a la calle Estomba en Buenos Aires. Fue una de las pocas canciones que surgió letra y música en paralelo. Hoy, ya entrado en años, dice que siente que fue un dictado del universo, porque él solo tenía 21 años cuando la escribió. Se trata de un tema con una letra absolutamente esperanzadora, donde el autor quiere dejar un mensaje de lucha y solidaridad, no solo para con el hermano, sino para con el pueblo entero. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Una frase que quedó inmortalizada, pero que significa el darlo todo. El país venía de ser devastado por lo que fue el proceso militar y necesitaba estar más unido que nunca para reconstruirse. El corazón es símbolo de amor, pero a la vez es lo que nos mantiene vivos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta, nuestra casa, de cambiarla por cambiarla nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan. Como en cada capítulo de Encuentro con la Caja, nos encontramos con perlitas rurales y eso es lo mismo que decir Betina Cucaña. Hola Betina, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctora Rúa, a todos sus oyentes? Un saludo y espero que estén bien y con ganas de viajar. Por supuesto. Por supuesto. Cerca, ¿cierto? Ay, porque sí, en este momento de crisis, de que no estamos en el mejor momento económico, el turismo de cercanía es muy importante. No alejarnos mucho y poder disfrutar, en este caso, lo que yo difundo, que son destinos de turismo rural o destinos con impronta rural, como siempre digo. Es verdad. El otro día una espectadora de nuestro programa me decía que era uno de los segmentos que más le gustaba. ¿Qué trajiste para ofrecerle hoy, por ejemplo? Bueno, muchísimas gracias para esa persona. ¿Le gusta la cultura gaucha? Y si a usted que vive en Las Flores me dice que no... Sí, no, prefiero el reggaetón. Ya sé, pero bueno, va a quedar mal con Pellejero, va a quedar mal con un montón. No. Usted diga que le gustan las cabalgatas, que le gusta el folclore. Sí, la fiesta criolla, por supuesto. La fiesta criolla del hospital, etcétera, etcétera, por supuesto.
Bueno, hablemos no tanto de cultura gaucha, sino de esas construcciones que han quedado en el campo, que han quedado a veces olvidadas en los pequeños pueblos y que hoy son lugares de encuentro como era antaño, los boliches, las pulperías, pero que tienen esa cosa de atractivo para el porteño, para la gente que viene de lugares donde no hay tierra, ¿no? De lugares asfaltados. Bueno, uno Correcto. de los lugares, que yo siempre lo nombro, es la localidad de Roque Pérez, muy cercana Sí, a la Pérez, ciudad de Las Flores, tal donde cual. han recuperado muchos almacenes, y hay un lugar que seguramente que le va a sonar, la localidad de Carlos Beguerí, o Sí, Beguerie, sí, sí, correcto, sí. que está en Roque Pérez, y donde hay boliches o almacenes que realmente atraen y que la gente del lugar dice que guardan recuerdos de momentos especiales de su vida. Quizá el que era chico y que iba a comprar al boliche y que hoy es profesional y vuelve a comer o a tomarse una copa o a disfrutar. El Cine Club Hermosísimo. Colón es otro de esos lugares realmente, yo los nombro como que guardan emociones. Por Sí, ejemplo, en el Cine Club Colón lo tenemos al aperitivo Coltri, que es un aperitivo que creó el descendiente del dueño de ese boliche y que hoy lo vende por varios lugares de la provincia de Buenos Aires y por ahí de Argentina. Cada vez va yendo un poquito más. El expandiendo. folclore del lugar, la cultura gaucha de la provincia de Buenos Aires están en esos destinos, por ejemplo, de Roque Pérez. Pero otro lugar también cerca de Las Flores, no sé por qué yo nombro tanto Las Flores, será porque Porque quiero somos, sí, sí, desarrollamos esa pasión indescriptible. a esa localidad, hace bastante que no voy. Navarro, por la ruta Navarro, sí, el 41, pueblo gaucho. cuando vamos a Mar del Plata, pasamos por Navarro. Navarro es una localidad que se ha quedado, no que se ha quedado en el tiempo, pero que puede encontrar todo lo que antes existía y que ahora no, está en Navarro, ¿no? Bueno, la estación de tren, el bolichero, la laguna de Navarro también, muy linda, es un espejo de agua hermoso para hacer deportes náuticos, paisajes rurales por donde miremos, el aeroclub también, que es una linda propuesta para la gente que a lo mejor no es tan gaucha, que en vez de andar a caballo anda en avioncito, ¿no? Sí, sí, Un lindo lugar es Navarro. Y yo encontré acá un librito que se llama Manos de la Patria, que se hizo allá por el 2010, cuando en Mar del Plata se realizó un encuentro de plateros, ¿no? Que fue plateros, sí, muy interesante, plateros de todo el país. Bueno, y artesanos, quiero destacar, ustedes tienen también, sí, muy de Nino lujo, Rocco, el, sí, el- el platero que me ha hecho algunas cosas lindas. Bueno, y me gustaría destacar a Hugo Nicolás Gacioles. Es bien, muy conocido, es madariaguense, ujú, es un joven, no tan joven hoy, bueno, que realiza muchísimas obras y que además tiene un lugar en Madariaga donde uno entra y quiere como quedarse, ¿no? Porque no es solamente un negocio, sino que es un lugar ambientado con toda esa impronta del platero, de todo lo gaucho, de esta cultura gaucha. sí, sí, hermosísimo. Bueno, hace años que está en Madariaga, ha andado por el mundo también, Hugo Gacioles, y es un referente de ese trabajo en plata, que no hablamos de mates, de bombillas, de Artistas, cinturones sí, y demás. Y ha tenido eh, también reconocimientos varios, y bueno, y es de Madariaga. Otro destino donde la cultura gaucha, bueno, es vedette, ¿no? también, General Madariaga, muy cerquito de la costa atlántica, con a ver, con mucha gente que realmente vive la tradición. Y tal bueno, cual.
es parte de esa cultura gaucha que no debemos perder y que gracias a esta gente que sigue con esos trabajos tan rurales, pero que a veces llegan al mundo, bueno, no perdemos nuestra verdadera tradición, ¿no? Que es la tradición gaucha de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Exacto, refuerzan nuestro acervo y más allá de lo tradicional son verdaderos artistas, más que artesanos y todo eso lo que hacen es verdaderamente para destacar. Muy bien, Con Betty. mucha paciencia y mucho arte. Exacto, exactamente. Como siempre te decimos, muchísimas gracias por brindarte en estos encuentros y nos volvemos a ver pronto. Sí, por supuesto, con más turismo rural para toda aquella persona que quiera adentrarse en la cultura del campo y acercar el campo a la ciudad. Así está. Bettina Cucaña, un abrazo grande. Muchas gracias. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Encuentro con la Caja. Como siempre les pedimos, suscríbanse. Queremos llegar a los 2000 suscriptores y ustedes pueden facilitarnos ese desafío. Hasta el próximo programa. Que estén muy bien. Gracias por elegirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.